muchas gracias te damos esta mañana. De verdad que estamos muy agradecidos por, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Hoy, Señor, y no hoy porque el mundo está celebrando, según ellos, Dios, tu resurrección. Aunque no entiende el mundo, Señor, lo que eso significa, Señor, porque siguen viviendo igual. Pero por la gracia tuya, los que estamos acá, Señor, o todo tu pueblo, en donde quiera que esté en el mundo, Señor, repartido, por la gracia tuya, entendemos, por la iluminación de tu Espíritu, que tú, oh Señor, hoy has cambiado nuestro destino eterno, Señor, a un destino de gloria, después de ser un destino de muerte y destrucción, a un destino de vida, Señor, eterna. Gracias te damos, Señor. Hoy, Dios, necesitamos la iluminación de tu Espíritu, la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, para poder entonces comprender, y no solo tan solo con con el intelecto, Señor, sino con nuestro espíritu, con nuestra mente, Dios, que se haga vivencial tu vida, tu palabra en nosotros. Amén y amén. Bueno, como ya dijo la pastora Cindy, mi esposa, hoy vamos a interrumpir el estudio que hemos traído del Evangelio de Mateo y vamos a meternos en una serie corta de 5 domingos específicamente a partir de hoy más 4 domingos más, y vamos a estar viendo 9 principios que los hemos llamado así por lo que son 9 principios no negociables, sobre los cuales, mi amado hermano y mi hermana, es necesario que la iglesia del Señor, no tan solo esta iglesia local, sino la iglesia del Señor, debería o debe de caminar en esos principios. En el caso nuestro, tenemos 9 doctrinas fundamentales, que son las 9 doctrinas de la base del fundamento de la fe cristiana. 9 doctrinas. No las vamos a repetir todas, pero son 9 doctrinas. Ese es el fundamento de nuestra fe. Pero también tenemos 9 principios bíblicos, divinos, sobre los cuales la vida de esta iglesia tiene, hermanos, que ser, tiene que darse. El rumbo de esta iglesia, en su función como iglesia, en su caminar como iglesia, debe caminar bajo este marco de 9 principios que hoy vamos a comenzar viendo el primero. Pero antes de eso, hay algo muy importante que yo quiero presentarles, si ya lo tenemos ahí en pantalla, y es, a ver, ¿hacia dónde va esta iglesia? Porque déjeme decirle algo, mi querido hermano y mi hermana, esta mañana, los que nos están viendo por Zoom, los que nos están viendo por las redes sociales, una iglesia local no puede ir a lo que salga, hermanos. No puede ir a lo que salga. Una iglesia o la iglesia del Señor, pero hablando de la iglesia local, tiene que tener claro hacia dónde va. Por lo tanto, es necesario tener una misión y una visión. Y ahorita vamos a hablar más específicamente de lo que eso es. Ahora, nosotros no podemos inventar otra misión aparte de la que ya el Señor Jesucristo nos dio. A ver, ¿alguien se acuerda dónde está la misión de la iglesia? ¿Cuál es la finalidad de que la iglesia siga estando sobre esta tierra? ¿Alguien se acuerda? Gracias mis hermanos, especificar un poco, sobre todo, tal vez yo no me expliqué bien, era sobre todo el pasaje bíblico de dónde es que está la misión de la iglesia. Bueno, cuando usted y yo leemos Mateo 28, del verso 18 en adelante, al verso, si no mal no recuerdo, 20, ahí encontramos la misión de la iglesia.
Y nosotros hemos estado orando, hermanos, los pastores de esta iglesia, hemos estado orando y hemos estado diciendo, Dios, dirígenos en el sentido de cómo aplicamos eso a la iglesia local, pero no pensar en que tenemos una misión diferente, porque la iglesia no puede tener una misión diferente a esa. Si fue Jesús el que nos comisionó en esa misión, esa es la misión que la iglesia debe de tener. Por lo tanto, vamos a ver esta mañana entonces la misión de esta iglesia y vamos a ver también la visión. Así que ustedes la tienen ahí en pantalla, ustedes la pueden leer con nosotros y dice que nuestra misión basada en Mateo 28, como decíamos, del 18 al 20, es guiar vidas a la transformación de la imagen de Cristo. Porque yo no sé si usted y yo nos acordamos que el propósito de Dios con cada uno de sus hijos es ese. Es formarnos a la imagen de su hijo. Formarnos a la imagen de su hijo. Que se multipliquen, dice, en otros discípulos de quién. A ver, aquí yo quiero enfatizar algo importante. De él. Los discípulos de quién son. Fíjense, mis queridos hermanos, que yo creo que la iglesia contemporánea nos hemos apartado de este entendimiento, de entender que los discípulos no son nuestros. Usted y yo no hacemos discípulos nuestros. Usted y yo debemos de guiar vidas hacia el Señor Jesucristo para que sean sus discípulos. Problema grande es cuando un pastor o una iglesia se cree dueña de los discípulos. Problema monumental, hermanos. Porque entonces hacemos con ella lo que nos venga en gana. Pero cuando usted y yo entendemos que los discípulos son de él y que él los compró con su sangre, yo creo que nos va a temblar el pulso para hacer algo que atente contra aquello por lo que Dios pagó tal suma. O sea, su propia vida, su sangre, todo lo más valioso. Entonces, aclaro eso, hago hincapié en eso, de que son los discípulos de él. Y esa es nuestra misión, ¿sí? Primero guiarlos hacia la imagen de Cristo y que estos se multipliquen en otros discípulos de él mediante cómo. ¿Qué vamos a usar? ¿Qué fue lo que Jesús dijo que teníamos que hacer? Primero proclamar, predicar la palabra del Señor y después enseñar todas las cosas que él nos había enseñado. Entonces, a ver, dice mediante la proclamación y enseñanza de la palabra del Señor, paréntesis, poniendo que fundamentos doctrinales de fe e impactando así el ámbito cristiano, o sea, a los creyentes y su mundo alrededor. O sea, todo lo que nos rodea, las personas que nos rodean, deben de ser impactadas como cuando nosotros como iglesia hacemos la parte que nos corresponde para guiar las almas a que sean formadas a la imagen de Cristo, a que se multipliquen en otros discípulos de él mediante la proclamación y la enseñanza de la palabra de Dios. Esto es poniendo fundamentos de fe. Por eso dije, tenemos 9 doctrinas. Y créame, hermano, cuando yo digo tenemos, esto no es algo invento de nosotros, ni es que nosotros las hemos patentizado y que nos pertenezcan. La iglesia del Señor debe tener esas, al menos esas 9 doctrinas fundamentales de fe, porque no las inventó una iglesia, una denominación. Están ahí en la palabra de Dios
y la fe cristiana se fundamenta sobre ellas. Por lo tanto, esta es la misión de esta iglesia, hermanos. ¿Sí? Esta es la misión de esta iglesia. Ahora, como visión, la misión es lo que vamos a hacer y la visión es cómo lo vamos a hacer o algunos aspectos de cómo lo vamos a hacer. ¿Cuál es la visión entonces de esta iglesia? Ser una iglesia sin muros. ¿Qué significa eso? Fíjese que a veces, y por mucho tiempo creo yo que la iglesia del Señor ha tenido muchas murallas, ha tenido muchos muros, hermanos. Una de esas cosas es que nos hemos enclaustrado a veces dentro de un edificio, una sociedad o una asociación. Nos hemos enclaustrado dentro de algunas cosas y no hemos trascendido. Y no hemos salido para trascender e impactar el mundo donde estamos nosotros o el lugar de donde estamos. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón? Es que seamos una iglesia que no tenga muros, hermanos. Que podamos impactar, que podamos salir, que podamos tener esa comunicación hacia afuera. ¿Qué otra cosa? Que esté fundamentada en la suficiencia de las Sagradas Escrituras solamente, hermanos. Solamente aquí no va a ser el criterio humano el que vamos a traer a este púlpito, principalmente como fuente de formación y de edificación de la iglesia. No vamos a permitir, y cuando digo no vamos a permitir, no piense que lo estoy diciendo en una forma prepotente. No, es que vamos a ser celosos como iglesia de que lo que nosotros nos fundamentemos sea realmente la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Dice, y formada, o sea, ser una iglesia formada por discípulos de él, de íntima comunión con Dios y entre nosotros mismos. O sea, la comunión entre los santos, que esto, hermanos, es algo vital, es algo muy importante. ¿Qué vamos a procurar? Porque nosotros no lo podemos implantar. No es un chip que se le pueda meter a la gente. No, ¿qué vamos a nosotros a procurar haciendo todo esto? Que caminen en integridad de corazón. Vamos a luchar y vamos a proclamar y vamos a buscar ser una iglesia de integridad, hermanos, donde vivamos en integridad de corazón y con un testimonio público, o sea, hacia afuera, que impacte la esfera de influencia. ¿Para qué todo esto? ¿Cómo termina? ¿Alguien está leyendo conmigo ahí? Para la gloria de Dios, hermanos. O sea, no es para pretender que de nosotros se hable y se diga guau o algo así, sino más bien que aunque fuera que digan guau, no digan guau, aunque digan otra cosa despectiva de nosotros, pero que realmente usted y yo podamos tener la certeza que esta iglesia está glorificando a Dios. Y yo le voy a decir algo, mi querido hermano y mi hermana, esta mañana. Si usted y yo como iglesia, esta iglesia, Cimiento de Fe, puede llegar a tener esa convicción que a pesar de nuestra imperfección, que a pesar de nuestras limitaciones, que a pesar de nuestra pequeñez de ser una iglesia que apenas está iniciando, que apenas está siendo plantada, podemos nosotros, a través de todo lo que hacemos, glorificar al Señor. Déjeme decirle dos cosas. Una, podemos estar felices, podemos estar contentos, podemos estar tranquilos, felices. Y número dos, vamos a seguir viendo el respaldo del Señor como lo hemos visto y mucho más. Pero si no glorificamos a Dios, no nos podemos sentir ni contentos, ni felices, ni satisfechos, ni tampoco vamos a ver realmente el respaldo de Dios, mis queridos hermanos. Así es que ahí les dejo, esa es nuestra misión y esa es nuestra visión. Muy pronto la vamos a tener aquí, hermanos, así como pusimos las 5 solas, ¿verdad? Que son fragmentos de esas 9 doctrinas, fragmentos solamente, y las pusimos allá atrás para que
usted pueda ir, para que usted pueda verlas, para que usted pueda ver los textos bíblicos, para que usted pueda analizarlo, para que usted pueda discernir si eso realmente es conforme a la palabra de Dios o no lo es. Vamos a poner nuestra misión y nuestra visión, y posiblemente vamos a poner ahí mismo estos 9 principios que hoy vamos a empezar a ver. El primer principio no negociable para nosotros, hermanos, va a ser uno que está compuesto de 3 aspectos, pero que forma un solo principio en el cual nosotros vamos a caminar y vamos a darlo todo. Vamos a direccionarnos hacia ahí una y otra vez hasta que el Señor vuelva. Y digo esto como pastor de esta iglesia. Y yo deseo, y yo espero, y yo confío en el Señor, que aunque Él en algún momento me llamara a su presencia, cuando Él quiere, cuando Él lo decida así, a través de los años o del tiempo, que solo Él lo sabe, esta iglesia siga caminando sobre estos principios, siga direccionándose y guiándose por estos principios. Este principio que vamos a ver hoy, como decía, está compuesto de 3 aspectos muy importantes. El primero tiene que ver con conocer a Dios. Conocer a Dios. Número 2, amar. Y número 3, glorificar a Dios. Todo lo que esta iglesia, hermanos, pretenda hacer, debe de ir y debe de tener como prioridad estos 3 aspectos en un solo principio. Y vamos a ver por qué digo un solo principio. Porque resulta ser que no se puede conocer a Dios sin amarlo. Y no se puede conocer a Dios y amarlo sin glorificarlo. No se puede glorificar a Dios sin conocerlo. En resumen, hay una estrecha, una profunda relación entre estos 3 aspectos que se convierten en un solo principio. Conocer, amar y glorificar a Dios ha de ser, hermanos, la finalidad primordial de esta iglesia en todo lo que nosotros pretendamos hacer, como decía, o ser. Así es que yo quiero invitarles para que busquemos vamos a estar buscando, vamos a estar viendo básicamente 3 versículos bíblicos esta mañana. Efesios capítulo 1, versículo 16 y 17. Efesios capítulo 1, verso 16 y 17. Le animo para que usted lo busque ahí conmigo. Pablo, escribiendo a los hermanos de Éfeso, dice la palabra del Señor. Verso 16, no ceso de dar gracias por vosotros. Dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Mire lo que Pablo, lo hermoso que Pablo le dice a los hermanos de Éfeso. No ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Y para qué son sus ruegos? ¿Para qué son sus súplicas hacia a Dios por estos hermanos? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el Dios de nuestro Señor Jesucristo? El Padre de gloria. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación. A ver, ¿está leyendo conmigo? A ver, ¿cuál es el fin de todo esto? En el conocimiento de Él. Mire, mi querido hermano y mi hermana, como yo he dicho otras veces, Pablo no está interesado o no, su mayor interés, es mala la forma correcta, su mayor interés
no está en que los hermanos tuvieran un camello de 2 jorobas. Bueno, creo, si mal no recuerdo, ese es el dromedario, no, ese es el camello, el dromedario es de una joroba. Pero vamos a pensar que el que tenía 2 jorobas era como algo así mejor del que tenía una joroba, era como un carro doble tracción o algo así, algo mejor. ¿Sí? Mire, Pablo no está interesado, o su mayor interés no es ese. El mayor interés de Pablo como apóstol de Jesucristo, hermanos, ¿cuál es? Que Dios les otorgue espíritu. ¿Sabe lo que quiere decir espíritu en ese contexto? Capacidad de sabiduría y de revelación. ¿Sabe por qué de revelación? Porque la revelación no estaba completa todavía. Ojo, muy importante, por eso la palabra revelación aparece todavía ahí en cuestión del conocimiento de los cristianos en cuanto a Dios. La revelación no estaba cerrada, estaba en proceso, ¿sí? Y Pablo dice, mire, yo no ceso de dar gracias a Dios en mis oraciones por ustedes. Y a la vez suplico a Dios que les dé la capacidad de la sabiduría y de la revelación del Espíritu para que ustedes puedan crecer en el conocimiento de Él. ¿Sabe, mi querido hermano y mi hermana? ¿Sabe cuál es la mayor de las metas que usted y yo debemos de tener en esta vida como cristianos, como hijos de Dios? ¿Sabe qué es lo que a usted y a mí más nos conviene en esta vida? Lo más urgente, lo más necesario, lo imprescindible, aquello que usted y yo no podemos dejar de lado jamás bajo ninguna circunstancia. ¿Sabe qué es? Conocerlo a Él. Pero a veces nosotros creemos que conocer a Dios es un asunto de una experiencia solamente, de un día cuando el Señor nos salvó, de cuando el Señor nos trajo el conocimiento de Él en el sentido de la salvación, en el sentido de aquel día cuando el Señor nos salvó. Entonces, a veces nosotros hablamos en términos como que ya nosotros lo conocemos a Él y pareciera ser que estamos hablando o diciendo que ya lo conocemos a Él. Pero déjeme decirle algo, que el conocer al Señor es un proceso, hermanos, interminable. Escuche bien, y si está apuntando, ponga esa palabra. Interminable. ¿Por qué interminable? Porque mientras estemos en esta vida, no dejaremos de conocerlo a Él. La gran pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente: ¿estamos convencidos de que esa debe de ser una prioridad en nuestra vida? Yo pregunto esta mañana, para que usted y yo nos podamos preguntar, a ver, lo que usted conocía de Dios hace 5 años, si es el caso, ¿es diferente ahora? ¿Usted lo conoce más ahora? ¿O el conocimiento que usted tenía del Señor es el mismo de hace 5, 10, 15, 20, 25, 30, en mi caso 35 años? Déjeme decirle algo, mi querido hermano y mi hermana, esta mañana, que si nosotros el conocimiento que tenemos de Dios es el mismo desde hace mucho tiempo al día de hoy, algo está mal con nosotros. Porque el conocimiento del Señor tiene que ser ascendente. Cada día. No solo cuando usted y yo tenemos una experiencia con el Señor en nuestra intimidad con Él, sino cuando usted y yo, por eso enfatizamos tanto sobre el discipulado, sobre el conocimiento de esas 9 doctrinas, porque en esas 9 doctrinas estudiamos, por ejemplo, los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios?
Sabe que mucho de nuestros problemas de vida espiritual se debe a que nosotros a veces todavía no sabemos quién es Dios. O el conocimiento que tenemos es muy vago, es muy superficial. A mí a veces algunas personas me han dicho, pastor, tranquilo, ya yo fui discipulado. ¿Sabe que el discipulado, hermano, sabe cuánto tiempo dura el discipulado? Toda la vida bajo el cielo, hermanos. Toda la vida que estemos en esta tierra va a durar el discipulado. Pero pareciera ser que en los días en que nosotros vivimos, el discipulado debe de ser algo que tenga un término pronto. Y a mí a veces me preguntan cuando iniciamos doctrina fundamental, me dice, a ver, pastor, ¿y cuánto tiempo dura esto? Y yo es lo que les respondo la mayoría de las veces, no sé. Porque déjeme decirle algo, hermano, como pastor y maestro, yo he aprendido algo. Es que con la enseñanza bíblica no se puede correr, hermano. Ni esto se trata, en último caso, de que usted haga un quiz y de memoria usted ponga, hermanos, la doctrina que hemos visto y la describa. Eso es importante, eso es bueno, pero eso no lo es todo. Vamos a agarrar una doctrina y la vamos a desmenuzar y la vamos a aplicar y le vamos a dar vuelta para acá y vuelta para allá hasta que, ¿sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Eso empiece a hacer vida en nosotros. Hasta que entonces usted y yo, por ejemplo, si estamos entendiendo y conociendo lo que significa que Dios es santo, es que usted y yo entonces, si no estamos viviendo acorde a la santidad de Dios, empecemos a vivir acorde a la santidad de Dios. Porque si no, díganme una cosa, ¿qué sentido tiene? Yo no sé, hermano, bueno, cada quien es cada quien y cada quien le dará cuenta a Dios, pero yo me he dado cuenta que a veces algunos maestros de Biblia comienzan un curso de Biblia, hermano, y quieren como meterle la materia a las personas, así como en la cabeza, ¡pum!, para terminar rápido y poder decir y darles un titulito y poder decir, bueno, ya soy, no sé qué, entendido en tal cosa, hermano. No estoy diciendo que dar eso no sea importante, no estoy diciendo nada de eso, hermano. Lo que estoy diciendo es que esa no debería ser la prioridad. Porque eso no tiene sentido, hermano. Eso no tiene sentido. Si usted y yo, escúcheme bien, hermanos, no sabemos explicar esas 9 doctrinas esenciales de la fe cristiana, algo está mal con nosotros. Y es ahí donde nosotros en primera instancia, a través de esta fuente divina de revelación, donde usted y yo podemos y empezamos, y a través de esta fuente es que conocemos a Dios. Luego, estas verdades en nuestra relación de intimidad con el Señor en el día a día se van haciendo vivas en nosotros. Esto es ser cristiano, hermano. Ser cristiano, hermano, no es simplemente tener un nombre en la frente de cristiano, y ser cristiano no es simplemente poder recitar de memoria cosas. La memorización es excelente. Hacer ejercicios de memorización, sobre todo estoy hablando enfáticamente de la palabra del Señor, eso es importante, pero eso no es todo. Yo no hago nada con hacer eso si yo no vivo eso. ¿Me doy a entender? Entonces, mi querido hermano y mi hermana, lo primero que usted y yo debemos de entender que tiene como prioridad la vida cristiana es conocerlo a Él. Solo usted y Dios saben, hermanos, en qué punto está usted. Solo yo y Dios sé en qué punto estoy yo como pastor, como cristiano al final, antes de pastor como cristiano.
¿En qué punto estoy? ¿Enfatizo yo en mi vida mucho del tiempo para conocerlo a Él? ¿O estoy, perdonen la expresión, en otras? Todo debería de ser para que nosotros lo conozcamos a Él. Yo quiero que usted vaya conmigo a un pasaje, San Juan capítulo 17, verso 3. Vea lo que cómo Jesús define la vida eterna. Jesús define la vida eterna como conocer al Padre y conocer al Hijo. O sea que la vida eterna, ¿cuándo empieza la vida eterna? A veces nosotros pensamos que la vida eterna empieza a partir de que nos morimos, a partir de que el Señor venga, pero la vida eterna la estamos viviendo ahora. Porque la vida eterna es en esta vida y trasciende a esta vida. Pero ¿en qué consiste la vida eterna? Vea lo que Jesús dice en San Juan capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna. Ajá, ¿cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quién, a Jesucristo, a quien has enviado. Ve, mi querido hermano, ve, mi querida hermana. No es mi invento. Me invento cualquier cosa que yo me invente, cualquier cosa que yo diga de mi criterio, déjeme decirle, tiene poco o nada de importancia. Es lo que Él dice. Y Él dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios el Padre y a su Hijo a quien Él envió. O sea, si usted y yo no estamos creciendo en el conocimiento del Padre y del Hijo, y por supuesto y del Espíritu Santo, estamos en problemas. Algo está mal. Tenemos que revisar, tenemos que ir delante del Señor. ¿Por qué mi vida no está creciendo? Porque yo soy la misma persona hace 5 años, hoy sigo siendo la misma persona en el sentido de que tengo los mismos pecados y tengo el mismo comportamiento y tengo el mismo pensamiento de hace 5 o 10 años. ¿Por qué? Algo no está funcionando bien en mí, espiritualmente hablando. Si usted y yo, hermanos, no estamos cada día buscando el conocerlo a Él, posiblemente no hemos entendido que la prioridad máxima de un creyente es conocerlo a Él. Todo lo que usted y yo hagamos, todo lo que usted y yo hagamos en el sentido del hacer o del ser, debe de ser primeramente para conocerlo a Él. Lo otro que estamos diciendo que es uno de los aspectos de este principio es amarlo a Él. ¿Por qué lo amamos tan poco? ¿Por qué a veces realmente no lo amamos? Porque no lo conocemos. Porque tenemos a veces solamente una idea de Dios, pero la pregunta es, esa idea que yo tengo de Dios, ¿de dónde viene? Fíjese que todos nosotros, queramos o no queramos, ¿sabe qué? Tenemos un cúmulo de entendimiento, de conocimiento que se ha formado a lo largo de nuestra vida, que lo aprendimos en el hogar, que lo hemos aprendido a través de la vida. Y en cuanto a Dios, todos tenemos un conocimiento de Dios. La gran pregunta ¿es el conocimiento que yo tengo de Dios bíblico o no es bíblico? Ejemplo, ahora cuando venía de mi casa para acá en el carro, venía escuchando a un hombre de Dios, venía escuchando a un pastor que estaba hablando y a él le hicieron una pregunta que se enojó y le doy toda la razón que se haya enojado. Es indignante. Le preguntaron por qué Dios fue tan severo con Adán y Eva cuando pecaron.
Siendo que Dios es un Dios de amor y de misericordia, ¿por qué Dios se enojó? ¿Y por qué Dios fue tan severo con ellos? ¿Y sabe qué decía este hermano? Y le doy toda la razón, yo creo que tiene toda la razón. ¿Sabe por qué pensamos cosas como esas? Porque no conocemos a Dios. Porque si lo conociéramos según la Biblia, entenderíamos lo que significa que Dios es amor. ¿Qué dice el autor de Hebreos en cuanto al amor de Dios por nosotros? Que Dios al que ama, ¿qué hace? Disciplina, corrige. Pero para nosotros amor implica, ¿sabe qué, hermanos? Alcahuetería. Pero no. Ahora, si entendemos que Dios es amor, déjeme decirle que también tenemos que entender que Dios es justo. ¿Ven qué importante, hermanos? ¿Ven qué importante es conocer al Dios de la Biblia? Cuando usted y yo conocemos al Dios de la Biblia, déjeme decirle, el Dios de la Biblia nos deja sin palabras. Y solamente rendidos delante de Él. ¿Y sabe qué, hermanos? Todas esas ideas humanas que tenemos ahí de que Dios se equivocó, de que Dios fue ingrato conmigo, todo eso desaparece. Todo eso queda sin fundamento, todo eso queda sin lugar. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo entendemos lo que significa que Dios es justo, vamos a vivir una vida de gratitud, sabiendo que lo que merecemos es el infierno eterno, no la gloria eterna, pero que a Él le plació por su misericordia darnos la gloria eterna. Pero cuando no vivimos así, perdone mi hermano que me ponga un poco eufórico, pero es que creo yo que es que hablar de estas cosas, hablar de Dios, hablar de quién es Dios, es algo a la vez muy serio, hermano. Bueno, nos falta conocerlo a Él. Conforme usted y yo lo conozcamos, ¿sabe qué? Nuestra vida va a ir dando un giro rotundo. Usted y yo vamos a empezar a vivir una vida diferente, porque el conocerlo nos lleva al segundo plano, amarlo. Porque déjeme decirle, a ver, ¿cuántos aman al Señor aquí? No me digan, no me digan, no me digan, no me digan. Usted y Dios saben. ¿Por qué Jesús le dijo 3 veces a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y la primera vez Pedro se quedó así como triste, ¿verdad? Y la segunda más triste, y la tercera se quedó callado y dijo, tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te amo, pero la verdad es que yo no puedo insistirte ni tratar de convencerte que yo te amo. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Me amas? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Ve lo que le dije? Son sus discípulos, no son nuestros. Mire, el conocerlo a Él, hermano, nos lleva a amarlo. Pero ¿qué es amar a Dios? Mire, le voy a decir una descripción bíblica, la más clara que yo creo que está en la Biblia, de lo que significa amar a Dios. Y quiero que usted vaya conmigo. Mire, usted y yo podemos decir muchas cosas de amar a Dios, pero esta es la descripción más clara de lo que es amar a Dios. Vaya conmigo a San Juan capítulo 17, verso 23, ahí mismo en el capítulo 17. Jesús dijo así, oiga, dijo así. Respondió Jesús y le dijo, ¿qué le dijo? El que me ama, ¿qué hará? Mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué es amar a Dios? ¿Qué es amar a Dios? ¿Sentir palomitas
sentir mucha euforia, y no estoy diciendo que eso sea malo. No, mi querido hermano, mi hermana. Usted y yo podríamos ser muy eufóricos. Yo soy una persona a veces un tanto eufórica en mi forma en que adoro al Señor. Tal vez espero no incomodarlos, espero no molestarles. Cuando predico soy un poco eufórico. Cuando alabo al Señor soy un poco eufórico. Pero ese soy yo, así soy yo. Y yo lo hago porque tengo mis convicciones para hacerlo de esa manera. Tal vez usted no es así como yo, ni yo le voy a pedir que usted sea como yo, ni voy a condicionar, ni a cuestionar su cristianismo y su fe porque no sea como yo. Déjeme decirle, hermano, amar a Dios es más que sentir palomitas en el estómago. Amar a Dios es guardar su palabra. Son hechos. Lo que Jesús está diciendo aquí dice, ¿me amas? Cumple lo que yo demando de ti. Haz lo que yo digo. Esta iglesia, mamá, hermano, mi hermana, todo lo que va a hacer, todo lo que vamos a hacer, escuche bien, vamos a caminar por ese principio, por el principio de conocerlo a Él. No nos vamos a estar preguntando, a ver, ¿cuántos somos? En algún momento habrá que hacerlo por otras razones, pero yo como pastor no estoy interesado en saber si somos 50 o somos 5,000 hermanos. Esa no es una meta de esta iglesia, escuche bien para que usted me entienda. Ay, pastor, a usted no le interesa que la iglesia crezca. Es que eso no es problema mío. Es que esa no es tarea mía. Que la iglesia crezca es tarea del Señor. A ver, es que aquí ves las cosas que a uno tal vez, hermano, lo ponen a veces un poco, no sé, enojado, ¿no? Pero ocupado a veces. Como los cristianos hemos torcido las cosas. A ver, lea el libro de Hechos, todo el libro de Hechos. ¿Y qué dice en el libro de Hechos? A ver. Y el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Y fueron salvos los que estaban determinados para salvación, etcétera, etcétera, etcétera. Y así todo el libro de los Hechos. ¿Dónde vemos a los discípulos del Señor, hermano? Inventándose metas. Que de aquí a tanto tiempo tenemos que ser tantos y que esto no es una venta de palomitas, perdonen, hermano. Donde metemos una bolsa de palomitas y y rapidito tenemos una bolsa de palomitas. Así no se hacen los discípulos. Es toda una vida ardua de trabajo, de lucha. ¿Sí? Por eso es que hacer discípulos de el Señor, hacer discípulos de nosotros es fácil. Usted nada más le dice, mire, 1, 2, 3, siga, haga 1, 2, 3 y punto. Ya usted es un discípulo mío. Pero como el Señor no lo mandó a ser discípulo de nosotros, sino de Él, entonces hacer un discípulo de Él, por eso pusimos guiar, no hacer. Usted y yo no podemos hacer discípulos. Los discípulos solo los hace Él. Él los escoge, Él los salva y Él los hace. Y a usted y a mí nos toca guiarlos, ayudarlos, socorrerles, enseñarles, sostenerles, orar por ellos, animarles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? Que la prueba irrefutable, escuche bien, de que alguien ama a Dios, ¿cuál es? Ay, es que ese hermano, mira cómo llora cuando ora. No, mi hermano, no es eso. Si usted quiere llorar mucho, llore. Si usted quiere pegar brincos, brinque. Si usted quiere hacer eso, hágalo. Es su relación íntima con Dios. Pero no es eso lo que la prueba inequívoca de que amamos al Señor. Es cuánto de su palabra obedecemos. Es cuánto de esto que está aquí, usted y yo hemos encarnado para vivir en esos principios. Es cuánto de la imagen de Cristo está en nosotros. Ahí es donde se realmente aflora el amor verdadero por nuestro Señor.
es cuánto nosotros le obedecemos. ¿Usted se acuerda lo que pasó con Saúl? ¿Ah? ¿Se acuerda lo que pasó con Saúl? Saúl dijo, he cumplido la palabra del Señor. Y entonces Samuel, el profeta, le dijo, sí. ¿Y qué es ese balido de ovejas que oigo? Mire, fíjese que las salvamos esas ovejitas y esas vacas para ofrecerlas en sacrificio a su Dios. ¿Y qué le dijo Samuel? Se complace el Señor tanto en los sacrificios como en que se le obedezca. ¿No sabe que, mi amado hermano y mi hermana, la prueba inequívoca del amor al Señor es la obediencia a Él, a su palabra? ¿Usted quiere saber cuánto ama a Dios? A ver, ¿cuántos realmente quieren saber cuánto aman a Dios? Ahora sí me puede levantar la mano si quiere. Ya no me lo diga, no me lo diga. A ver, ¿cuántos quieren realmente saber cuánto ama? Así como que dijera, a ver, a mí me gustaría como poder saber cuánto amo yo a Dios. ¿A cuánto les gustaría? Ajá. La prueba, hermanos, es sencilla, pero muy importante. ¿Sabe cuál es? ¿Cuánto obedecemos al Señor? Es el cuánto obedecemos lo que nos dice cuánto lo amamos. Esa es la señal, esa es la prueba, no es otra. Ya si somos eufóricos como yo, no somos eufóricos, ya si somos tranquilitos, quedititos, o somos, no sé, eso es diferente. Es cuán obedientes somos al Señor. Eso es. Entonces, esta iglesia, mi amado hermano y mi hermana, va a tener como norma, como principio, amar a Dios sobre todas las cosas. Porque eso no es algo, un principio que se inventó un fulano por ahí, alguien por ahí, no, es el Señor Jesucristo. Está diciendo, si me aman, guarden entonces mis mandamientos. A veces nosotros creemos que Dios se impresiona cuando nosotros hacemos algunas cosas. Creemos que Dios se impresiona. No, Dios se maravilla cuando usted y yo, mi amado hermano y mi hermana, a costa de lo que sea, y cuando digo de lo que sea, de la renuncia o de lo que sea, usted y yo tomamos decisiones por amarlo a Él, de obedecerlo. Pastor, estas son las cosas que a mí no me gustan mucho. Estas son unas predicaciones que a mí no me gustan mucho, pastor. No son tan motivadoras. Estamos tan acostumbrados que nos levanten el ego. Estamos tan acostumbrados que nos echen porra chiquitibún a la bim bomba, que cuando nos predican la palabra del Señor no nos gusta. Pero fui yo el que inventé esto. Es mi principio. Es mi principio, hermanos. Ahí tenemos que hacer lo que el pastor Alejandro dice. No, mi querido hermano, líbreme Dios. El día que yo escuche a alguien decir a eso, hermano, nos vamos a sentar para hablar seriamente, porque si usted está entendiendo o yo estoy dando ese mensaje, Dios me libre, hermano. Yo prefiero hacerme a un lado. No. Aquí no es hacer lo que yo digo. No, aquí es que usted y yo, primeramente, todo lo que hagamos, lo hagamos para conocerlo a Él. Eso nos lleva entonces a amarlo. Y amarlo, la prueba inequívoca es que vamos a ser obedientes a Él. A Él. Y número 3. Aspecto número 3. Glorificar a Dios en todo. Y quiero que leamos un texto para ir acabando, para ir terminando.
que está en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31. Es un verso cortito, pero ¿sabe qué, hermano? Encierra un principio sumamente importante y a veces muy ignorado, muy pasado por alto, y como que no le damos mucha importancia. Y como que hacemos las cosas a veces por otras razones, pero a veces no por esta. Y esta es la vital, esta es la importante. ¿Sí? Lea conmigo. Si pues coméis o bebéis, haced o hacéis otra cosa, o sea, aparte de comer y beber, hacéis otra cosa. ¿Qué otra cosa hacemos nosotros aparte de comer y beber? Muchas otras cosas. Ajá. Pero ¿cuál debe de ser el parámetro? ¿O cuál debe de ser realmente la razón por la que hacemos todas las cosas? Hacer lo que. A ver, iglesia. Todo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Pero vea, mi querido hermano y mi hermana, vea que el apóstol Pablo no empieza por asuntos así. Vamos a ver, que usted y yo podríamos pensar que son tan relevantes. ¿Por cuáles empieza? Por unos muy básicos: comer y beber. A ver, seamos honestos. ¿Alguna vez antes de comer o de beber nos hemos preguntado si lo que vamos a comer o a beber glorifica a Dios o no lo glorifica? ¿Alguna vez usted y yo antes de comer o de beber nos hemos preguntado alguna vez si lo que me voy a comer o lo que voy a beber o de la forma en que lo voy a hacer va a glorificar a Dios, sí o no? Yo aseguro que la mayoría del tiempo no lo hacemos, para no decir nunca. ¿Sí? No lo hacemos, porque damos por hecho que comer y beber es algo legítimo, pero podría ser que aún comiendo o bebiendo, usted y yo no glorifiquemos a Dios. Por eso es que aquellas personas cristianos que en algún momento se pasan de copas, si tomaran este principio, no lo harían. Si realmente lo conocen y lo aman, porque van a querer honrarlo y van a querer glorificarlo y van a entender entonces que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que va a querer con su cuerpo, con el templo del Espíritu, honrar al Espíritu. ¿Cierto o no? A ver, ¿estamos acá? ¿Sí? Honrarlo. A ver, hermano, ¿a dónde estaba ese versículo? Dijo una vez un hermano. Y dijo el pastor que estaba predicando: hermano, ese versículo siempre ha estado ahí. ¿Cuántos habían leído ese versículo? A ver, levánteme su mano así, si lo había leído. Si no lo había leído, tranquilo. ¿Usted lo había leído alguna vez? ¿Y usted se había puesto a pensar en el contexto en que está, lo que eso significa? No, hermanos, esos son los versículos que usted y yo nos brincamos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque tiene principios que nos confrontan y huimos a la confrontación. Huimos a la confrontación. Pero la confrontación divina es tan saludable, es tan necesaria para nosotros. No para sentirnos garroteados, perdona la expresión, no para sentirnos humillados en el sentido humano, de denigrarnos, ¿verdad? De ser denigrados como seres humanos, no, sino en el sentido del amor de Dios, de poder nosotros saber si nosotros estamos viviendo o no estamos viviendo en los principios divinos. Porque si no estamos viviendo en los principios divinos,
no estamos viviendo en Él. Y si no estamos viviendo en Él, estamos sembrando para la carne. Y si sembramos para la carne, de la carne, ¿qué cosecharemos? Muerte y destrucción. Pero si sembramos para el Espíritu, de Él cosechamos vida y paz. Entonces, mi amado hermano y mi hermana, el primer principio que nosotros como cimientos de fe, como iglesia, vamos a tener, que nos va a gobernar a todos, individual y colectivamente, va a ser estos tres aspectos que nos llevan a un solo principio: conocer, amar y glorificar a Dios. Aquí no vamos a estar discutiendo, a mí me parece, a mí no me parece, no sé cuánto. No, la pregunta responsable, la pregunta inteligente o sabia de parte de Dios es si estamos logrando estos tres aspectos que están unidos íntimamente con todo lo que nosotros hacemos. Si yo me paro aquí para glorificarlo a Él o me paro aquí para glorificarme yo. Si yo sirvo para glorificarlo a Él, déjeme decirle algo, hermano. Cuando usted y yo entendemos lo que eso significa, todo lo que usted y yo hagamos, lo vamos a hacer como para el Señor. ¿Sabe qué es lo que significa eso? Excelente. Excelente. No significa que usted y yo tengamos necesariamente siempre que comprar o hacer lo más caro. Escuche, sino lo que según nuestras posibilidades yo puedo hacer, pero lo voy a hacer de la mejor manera para glorificarlo a Él. Esta iglesia, hermanos, va a apuntar, escuche bien, siempre va a apuntar a conocerlo a Él. Por lo tanto, de alguna manera lo vamos a incomodar a usted o a usted, mi hermana, para que usted crezca en el conocimiento de Él. Usted posiblemente, hermanos, una de dos: o se compra unos tapones, de esos tapones yo tengo unos que cuando a veces eso que le da insomnio a uno, ¿no? Y no puedo dormir y ya empiezo a hacer los pajaritos que cantan y empiezo a oír los carros que pasan y usted dice, ya no pude dormir. Entonces, ¿sabe qué hago yo? Me meto esos tapones, hermano, y vieran el último tiempito, qué rico que duermo. A veces quedo como inconsciente. Ya cuando usted no escucha nada, no, yo espero que usted no compre de esos tapones. Estoy hablando en un sentido figurado solamente. Yo espero que usted no tome la decisión de decir, aquí voy a estar y sí, pero ¿sabe qué? Voy a hacer caso omiso a todo eso. No, mi querido hermano, mi hermana, porque al final no es a mí al que usted va a estar haciendo caso omiso, es a Dios. Y hoy estamos, no hoy solamente, estamos celebrando y celebramos hoy a través de la cena del Señor. ¿Qué celebramos? ¿Qué conmemoramos? ¿Qué conmemoramos hoy? Que el Dios eterno bajó del cielo, hermano, se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo, fue hasta la cruz, cargó nuestra maldad, tomó nuestro lugar, se levantó glorioso por el poder del Espíritu Santo el tercer día, por usted y por mí. Eso es lo que estamos celebrando. Entonces, si entendemos esto de alguna manera, ¿sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Vamos a querer conocerlo a Él, vamos a amarlo a Él y vamos a querer glorificarlo en todo. Estos son los parámetros de esta iglesia. ¿Sí? Los parámetros de esta iglesia, hermanos, no van a ser otros. No van a ser otros. Van a ser conocerlo, amarlo y glorificarlo. Y cada uno de nosotros, en el día a día, en su día a día personal, debe de preguntarse si está glorificando a Dios o no lo está glorificando. Si lo está conociendo o no lo está conociendo.
Si lo está amando, no lo está amando. Esta iglesia, a manera colectiva, como cuerpo, eso es los patrones, esos son los principios que nos van a gobernar, mis amados hermanos y hermanas, más los otros 8 principios de vida que vamos a estar compartiendo y vamos a estar pidiendo al Señor que usted y yo no podamos ver esto como una tormenta, hermanos. Yo quiero decirle con todo mi corazón esta mañana, si con solo esto que yo compartí hoy, ya usted siente como un ácido ahí adentro, hermano, vaya al Señor, vayamos al Señor. Si con solo esto ya sentimos un ácido ahí adentro, algo que nos está como molestando ahí adentro, vayamos al Señor y digámosle: Dios, ten misericordia, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero conocerte, yo quiero amarte y yo quiero vivir una vida para tu gloria. Porque le voy a decir algo, hermano, para terminar y que oremos. Si usted y yo no vivimos una vida cristiana así, conociéndolo, amándolo y glorificándolo en todo, déjeme decirle, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. No estamos viviendo la vida que Cristo prometió. No estamos viviendo la vida que Dios da. Estamos viviendo posiblemente una religión muerta. Y la religión muerta no lleva a nadie al cielo, hermano. La religión muerta es una venta de oscuridad que engaña a las personas y las lleva al mismo infierno. Las lleva al mismo infierno, hermanos, porque es un engaño. Esto no se trata de una religión muerta. Esto se trata de una vida de intimidad, de estrecha con el Señor, viva, real, donde cada día estamos conociéndolo, cada día estamos amándolo, cada vez más en un proceso ascendente, y viviendo una vida haciéndolo todo para darle gloria a Él. Incline su cabeza conmigo un momentito. Padre bendito y Padre santo, gracias por tu palabra, Dios. Gracias por estos principios maravillosos, principios de vida, Señor. Hoy te rogamos como iglesia, de manera colectiva, como iglesia local, cimiento de fe. Hoy te rogamos, Dios, ayúdanos, Señor, que estos sean realmente, Señor, los principios que Dios, que sostengan, que motiven, que guíen, oh Señor, que fortalezcan y que lleven, Señor, nuestra vida, Señor, como iglesia. Que todo lo hagamos para conocerte, que todo lo hagamos para amarte, Señor, porque te amamos, que esa sea la razón principal, Señor, y que todo sea para darte gloria y honra a ti, Señor. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar.